Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 3. Hola corazones, ¿cómo estamos el día de hoy? Entre eclipses, a mitad de la semana, con un montón de energía revueltita, porque entre eclipses y como vienen las cosas, pues ya dijimos que ahorita la piñata está reventada. Y pues como dijimos, este caballo nos trae para allá, nos trae para acá, que va a valer la pena de repente recordar un poquito las cosas que dijimos al arranque del año para tomar nuestras precauciones que sin duda nunca están de sobra. Y bueno, corazones, avisándote que sí, en medio del jaleo y todo, gracias a todos sus comentarios y a todas sus experiencias y a todos sus testimonios que nos ayudan a compartir tanto en la página de Instagram de Repro 5 de Hackeo Mental, este proyecto divino que tengo con Árbol Taller Sonoro que lleva el diseñador de audio Luis, y también en la página de Patreon, en la app de Patreon, que dejan sus testimonios, y sobre todo pues mis alumnos, mis consultas, que me toca verlos de me puse tan audio y esto he llevado, la verdad, muchísimas gracias. Hemos llevado ya este proyecto a un poquito más de año y medio y ha sido espectacular, así que este domingo tenemos estreno. Todas las sugerencias que ustedes mandan, ya sabes que diseñamos el audio subliminal y ahora tenemos el de aprendizaje de idiomas y de cualquier tema que quieran dominar para disolver cualquier bloqueo inconsciente o memorias sobre ese tema o ese idioma. Así que esa fue una sugerencia de una consumidora de estos audios subliminales y con mucho cariño aquí se los diseñamos. Ya saben que hay infinidad. Sale este domingo. Así que bueno, corazones, tengo el día de hoy. Fíjense que me he topado últimamente, y por eso me inspiro para este podcast, con muchas todavía, claro, es lógico, confusiones en relación a lo que es el ego, identificarnos con nuestro ego. Y mira que si hay algo en este podcast, son podcasts del ego, Pero vamos a hacer un refresh. ¿Qué te parece? Que quizá esta información, pum, te viene nueva, pum, te refresca. Y a los que son nuevos en este podcast, vayan a T1, tenemos una serie buenísima de temas del ego, hasta nombre le ponemos a la loca de la casa, recuerden, soy la que lava, soy la que plancha. Bueno, tenemos muchos nombres que le podemos poner a nuestro ego, pero vamos haciendo un campo punto cero para los que son nuevos en el canal y que desde luego, ustedes que ya lo saben, tomen en consideración las siguientes claves, llaves y desde luego observaciones que vamos a tener que trabajar con el día de hoy. Es mero trabajo personal. ¿Por qué, corazones? Porque este es un año 10. 1 de 10, acuérdate, es un año 2026, suma 10, que se reduce a 1, lo cual nos da un número maestro 10, 1 de 10. Y este año 1 de 10, ayer lo platicaba en clase con mis alumnos de numerología y tarot, en donde el vivir en un año 10 forzosamente nos ayuda a sostenernos en ese yo. Uno es yo, en ese yo, pero en ese ego sano, en el que me permite sentirme segura y fuerte de mi propia mente y de mis propias decisiones, ¿no? El número 1, pues es el arranque, el inicio. A veces no lo sé todo, a veces no lo tengo todo, pero bajo las condiciones medidas arrancamos ese camino, ¿no? A veces no son las condiciones que a nosotros nos encantaría, sin embargo, hacemos el paso, damos el primer paso, ¿no? Pero pues como este es un año de 1, de yo,
pues obviamente nos está tocando entre eclipses que estamos ahorita, como mencionábamos, pues el trabajo de la sombra de ese yo. Ese yo se está asomando. Ahorita entre eclipse de sol, eclipse de luna, este que fue total y el siguiente que va a ser parcial de luna, esa sombra se eclipsa y la sombra es la sombra del yo. Fíjate, el ego ya tiene una estrategia, ha sido llamado de muchas formas, inclusive en filosofías antiguas, ¿no? Dicen el parásito, los voladores o arcontes nos dieron su mente, ¿no? Y eso es tener ego. Tiene muchos nombres, pero al final el ego es la primera programación que recibimos, pero el ego tiene una estrategia, hace de miles de maneras para no autoverse, para no autodescubrir el yo. El yo, el autodescubrir el yo, lo haría el ser. Pero el ego tiene un mecanismo para que siempre que quieras volver para adentro, te vuelva a aventar para afuera, hacia el otro o los otros, hacia el mundo, ¿no? Hacia el cero, responsabilizarte y poner la responsabilidad de tu bienestar afuera. Por eso el ego es tu primera programación. En realidad el primer chip que llevamos es ese yo separado. Es decir, ego, palabra latina, significa yo. Y de esa palabra yo se desprenden las palabras de ego, es decir, egoísta, egoísmo, egocéntrico, o sea, centrado nada más en su yo, ególatra, es decir, que ama e idolatra a su propio yo, es decir, ego significa yo. Pero entonces, corazones, ¿qué es el yo? ¿Qué es yo? ¿Qué es el yo? Entonces vamos entendiendo que un niño nace en el mundo, es decir, el alma encarna en un personaje, en un avatar, y ahora tenemos que entender que hasta ese punto del nacimiento es un alma encarnada en un cuerpo físico, en un avatar, que le fabricó una madre y un padre. Pero ese niño no tiene yo, tiene ser, pero no tiene un yo, porque el yo es un programa que se establece, yo soy, me llamo así, yo soy niña, yo soy niño, me llamo así, este es mi papá, este es mi mamá, ahí te va dando una serie de características de identidad. Entonces, no tiene yo, pero sí tiene ser, y ese ser llega al mundo, vive en el mundo y se va del mundo, el ser. El yo solamente va a tener un tiempito corto, que es la vida de este personaje. Por eso no quiere morir, por eso se densifica en ese yo. Entonces ese niño que nace en ser pero no en yo, va a tener un proceso de entrenamiento, ¿verdad? Vamos a tener un proceso de adiestramiento, pues como perrito literal, vamos a tener un proceso de educación, un proceso de adoctrinamiento, es decir, en el proceso en que vamos creciendo, nos vamos entrenando o adiestrando o amaestrando, educando, y eso pues le llamamos las reglas. Pero vamos a entender de dónde viene la palabra educación o educar, que viene de la palabra ducere. Ducere es, o enducere, que es conducir, ¿no? Esa conducencia hacia afuera, llevar a alguien hacia el exterior. O sea, alguien bien conducido hacia afuera es alguien bien educado. Es decir, ya sea maestro aquí, ya puede ir al mundo y hacer lo que se le dijo. Adoctrinar viene de docto. Docto, que es el que enseña. Docto, que viene de docencia, que viene de documento, ¿no? Que es el que enseña y da fe. Entonces, esta doctrina es el acto sobre alguien. El adoctrinamiento es hacer esa enseñanza sobre alguien, ¿verdad? Y tenemos muchos adoctrinamientos, y que esos adoctrinamientos y esa educación o adiestramiento pues va a ir dándonos ese sentido del yo. Ergo, si es un yo, pues ese yo tiene que tener dimensiones, valores, valor, un lugar,
Estoy hablando de la familia y nada es real, pero nosotros lo vamos adquiriendo como real. Entonces el niño se va exponiendo a este tipo de adoctrinamiento y de insertación de su yo, pues de manera muy orgánica, ¿no? De manera muy natural, de manera como un proceso dirigidamente en muchas áreas de su vida. Y pues, por ejemplo, un adoctrinamiento importante que nos ha costado mucho, pues es ese adoctrinamiento religioso. Cualquiera religión, no estamos hablando nomás la que nos toca a los latinos, sino en general, pues va a recibir un concepto del yo versus todo lo inconmensurable, intangible. Cuando voltea y ve las estrellas y la luna y no entiende nada, pues ahí le cuentan el cuento de acuerdo a la cosmogonía de su parte del planeta donde viva. Nosotros que somos latinos, que tenemos cierto adoctrinamiento muy específico hacia la carencia, hacia aceptar el esfuerzo, el sufrimiento, tenemos mucho abandono, desde luego, y eso va nutriendo nuestro ego colectivo. Y bueno, pues uno de esos de falta de autoestima también, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, bajo la religión que hemos nacido, pues ya la cagaste. ¿Por qué? Pues porque naciste. Porque ya naciste con un pecado original que yo me tardé años de mi vida en entender. Cuando era niña yo nomás oía eso en la escuela, obviamente católica. Y bueno, pues eso es parte de una sensación de suciedad, una sensación de, puta, ¿qué hice? ¿A qué hora rompí algo y yo ni me enteré? Pero sí tengo que pagar por eso y ahora me tengo que componer. Entonces, esos conceptos del yo, del centrar y el adiestrarme en mi valor como humana, como mujer, como hija, nos van enseñando, primero dijimos de manera dirigida y directa, orgánica, natural, pero también realmente tengo que decirte que esta es la más poderosa porque es la que queda en tu inconsciente y es la que se está asomando ahorita entre los eclipses. A veces también vamos adoctrinándonos o entrenando esta programación de ego de una manera encriptada, codificada. O también podemos decir que ese ego, que es tu primera programación, recibió una programación de manera indirecta. Por ejemplo, como platicaban los adultos o de qué, sus silencios, las acciones de los adultos, las decisiones de los adultos, las necesidades de los adultos, siempre de nuestro entorno, ¿no? A lo que les vamos a llamar nuestros formadores. Sus gestos, sus caras, cómo reaccionan ante la vida, cómo reaccionan ante los accidentes, ante las enfermedades, ante las muertes, ante las carencias, ante lo que quieras, ante las peleas. Todo eso nos va dando un ego programado, indirecto o encriptado. Y bueno, todo esto se va acumulando en el sujeto, más súmale ya las predisposiciones de empaque, es decir, el carácter y personalidad que traiga esa persona. O sea, hay niños que tienen ciertas fortalezas como deportivas, musicales, artísticas, más rígidos, más introvertidos. Es decir, ya ahí depende de la personalidad, vamos a decir. Y eso que ya viene como una predisposición que puede ser una fortaleza, no, este niño es más extrovertido, es más musical, este niño es más matemático, es más así. Más todo lo que se sembró en esa programación primaria que es el ego, pues ahí estamos trabajando. Aquí la llave y el trabajo real del podcast del día de hoy es que tú te puedas definir, te puedas distinguir entre cuando vibras y estás viendo tu realidad desde el ego y cuando puedes switchear y sentir la realidad desde el ser. Porque esa es la primera pelea interna. La lucha interna constante es el ser versus el ego.
uno quiere reinar sobre el otro. Uno es luz, ser, y otro es sombra, ego. Ahorita entre eclipses se nos asoma nuestra sombrota, ¿verdad? Queremos muchas cosas que ese primer programa que se llama ego, pues te dijeron que ibas a valer si hacías eso, o si conseguías eso, o si tenías eso, o si sostenías eso. Pero en realidad muchas veces eso no es lo que nuestro ser quiere. Esa lucha interna, que repito, este trabajo entre eclipses te ayuda a observar ese ego, porque aparte ese primer eclipse que acabamos de pasar cayó en Leo, que es el yo, que es la observación de nuestro ego, cómo soy yo en el mundo y ante los demás, ¿verdad? Y entonces, pues, cada quien encontrará el arte, los momentos de que desde el ser, con mucho amor, veamos nuestro propio ego y nuestra propia sombra. ¿Cuesta? Pues todos estamos metidos en este mismo juego y estructura. Todos. Yo la primera. Pero desde luego aquí vamos a ver dos distinciones para que tú te puedas cachar más. Porque ya hemos dicho en tantos podcasts que lo único que nos da dolor y temor es el ego. Porque pues en el ser esos variables no existen. El tema es que tú entiendas las características de ambos, ego y ser, y que puedas descansar más en tu ser cuando lo puedas necesitar, porque tu ego va a patalear, pero por ser protagónico en llevar las decisiones de tu vida. Por eso es que el ego no es negativo, el ego ya se nos fue dado, el ego encarnado es el cuerpo, pues ya separado de los cuerpos de los otros. La experiencia material de ego pues tiene un sentido. ¿Para quién? Para el ser, no para el ego. ¿Por qué, corazones? Porque el ego es temporal. O sea, nomás vive el tiempo que naces a que te mueres. Porque pues ese es el nombre y los padres. O sea, este personaje es temporal desde el ego. El ego vive de hacer todo por la fuerza y por esfuerzo. O sea, en el ego se valora el esfuerzo. Si no cuesta esfuerzo, pues entonces lo mide de otra forma. Luego, el ego está fragmentado o separado de todo. O sea, en el ego estamos divididos, o sea, desintegrados. Desintegrados, sentimos esta separación de todo y de todos, inclusive de la fuente. En ego estamos divididos y divide y vencerás. Entonces yo voy a buscar en los juicios del ego todo lo que me separa de ti. La edad, el género, la nacionalidad, la profesión, las preferencias, el estatus social o económico, la zona de la ciudad donde vivimos, tu educación. Es decir, en ego nosotros juzgamos todo lo que nos separa y no vemos todo lo que nos unifica, porque ese es trabajo del ser. Entonces ahora sí, si podemos observar que el ser no cambia, es atemporal. Así como el ego es temporal, el ser es atemporal, multidimensional, porque al mismo tiempo de que está metido aquí, en este, ¿cómo se llama? Avatar, en este cuerpo, a la vez está en otra dimensión y a la vez está en la dimensión mental, en la dimensión emocional, en la dimensión inconsciente. Tu ser es multidimensional, no cambia. El ego puede cambiar. Cuando nosotros trabajamos en nuestra sombra del ego, nuestro nivel de yo puede ir cambiando, pero el ser no cambia, es así, completo, atemporal. El ser, así como el ego vive de la fuerza y el esfuerzo y lo mide todo así, el ser es poder, es todopoderoso. El ser está completo, el ser está integrado, ¿verdad? Y fíjate, es tan poderoso el ser, tu ser es tan poderoso, es tan sabio tu ser, es tan completo tu ser, es tan virtuoso tu ser, es tan lleno de amor tu ser, que no le importa para nada estar aquí, cuando todo está dividido y fragmentado. Lo único que tiene que hacer
es al menos a poquitos ratos del día, instantes a veces, momentos. Recordar que no es un yo, que no es lo que está atrapado en las dimensiones y características de este cuerpo, ni las posesiones materiales que pueda conseguir, que ahí no está su valor, ni su fuerza, ni su realidad. Es un reto, ¿verdad? Que cuesta, pues para eso son estos eclipses, corazones. Y bueno, yo feliz de compartir amorosamente con ustedes, corazones. Déjanos tus comentarios, síguenos en nuestro Insta y en el canal de Insta, porque ahí subimos canal de Instagram del podcast Despertar Quantum. Ahí subimos el podcast todos los días y les ponemos cosas, fragmentos de los podcasts que hacemos en Reels y todos los chismes que podamos pasar. Yo feliz de compartir contigo. Te dejo un beso y un abrazo grande. Y le seguimos mañana. Chao, chao. Súmate a la manada cuántica y cambia tu paradigma con Academia Quantum. Agrégate a nuestras redes sociales bajo el vórtex de Centro Quantum y visítanos en centroquantum.com para que tengas contacto directo con nosotros y puedas reservar eventos online, presenciales, corporativos y conferencias, así como sesiones en nuestros equipos en Centro Quantum, Guadalajara, México.